Sí, pero pasamos a YouTube. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos muchísimo de verdad su presencia, su compañía. Gracias por estar un viernes más con nosotros en Undead Coffee con el doctor Jorge Montoya. Es para nosotros un gusto tenerlo, que siempre está con nosotros y más cuando a veces no se siente del todo bien. De todas formas, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y pues bueno, hoy tenemos un tema increíble, de verdad, que creo que todos tenemos curiosidad. Todos quisiéramos saber, que nos diga la verdad hoy el doctor acerca de los hombres y del duelo, ¿no? Hay muchos mitos en relación a que si ellos no sienten, si son superficiales, que no tienen sentimientos, y creo que no es verdad. Así es que qué bueno que hoy el doctor Montoya, siendo varón, hoy nos va a poder hacer pues confesiones, ¿no? Respecto a cómo viven los hombres el duelo. Así es que quédense por favor con nosotros. Muchísimas gracias por un día más de reflexión y aprendizaje, doctora Claudia. Pues buenas tardes, igual bienvenidos, bienvenidas todos a este Dead Coffee que tanto le encanta al doctor, con este tema que es muy, muy importante porque pocas veces se habla como el duelo individual, las diferencias entre el duelo, cómo se presenta el duelo en el hombre y en la mujer, y creemos que es importantísimo y es para poderlo manejar, para poderlos acompañar, para entender por qué viven diferente y si realmente lo viven diferente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a aclarar esas dudas con nuestro maestro. Les invito a todos los que están, si tienen alguna duda, comentario, que nos lo escriban y se los hacemos llegar al doctor. Ahorita es tiempo de contestar, de aclarar esto. Bienvenidos. Doctor, bienvenido. Hola, pues buenas tardes, qué bueno compañeras en el Dead Coffee, que sí, me hace mucha falta mi cafecito de la muerte para hablar de estos temas que tanto nos apasionan, ¿no? Y que esa es un poco la idea, ¿no? Compartir en forma de tertulia, muy bien, por las tazas, la mía se me quedó, compartir en forma de tertulia estos aspectos de una manera informal, ¿no? Tocar temas formales de manera informal, como decíamos en las tertulias que tenía yo con Gerardo, ¿no? Hace un tiempo. Así que sí, un tema muy especial. Aunque yo no soy muy amigo de los estereotipos, indudablemente entre hombres y mujeres hay diferencias, ¿no? Y a veces se batalla mucho con estas diferencias que hay entre hombres y mujeres para todo, ¿no? Absolutamente para todo. Sin embargo, yo no soy, como les digo, pues muy amigo de los estereotipos, pero igual en el duelo, en la forma en que vivimos las personas el duelo, está notablemente influido por la educación y por el aprendizaje vicario, ¿no? Por lo que los niños observan de los adultos. Más por eso que por cualquier otra cosa. Sin embargo, es tan notable la diferencia entre hombres y mujeres en este aspecto del duelo, que es básicamente las diferencias que existen en la expresión emocional en momentos difíciles de la vida, hasta en el dolor. Ustedes han visto ese estereotipo de una mujer con gripa, con el termómetro en la boca, cargando el niño y cocinando y con la otra mano trapeando el suelo. La mujer con gripe. Y ven al hombre con gripe, sin fiebre, pero metido en la cama, quejándose y con una angustia horrible, ¿no? O sea que siempre ha habido diferencias. Y en el duelo, pues ha sido tan marcado, pero vale para cualquier otro tipo de duelo, no necesariamente por muerte. El famoso modelo macho man, descrito por los canadienses, o ahí lo aprendí yo con unos cursos que hice con gente de Canadá, pues es la típica hombre modelo macho man que usa mecanismos muy racionales, muy intelectuales, de racionalización, intelectualización y en algunas ocasiones sublimación, en donde controla sus emociones, no las deja salir con facilidad, hay que seguir para adelante y eso obviamente hace que la gente nos vea diferente, pero en el lado opuesto, en las mujeres, si tienen sus pérdidas, se les permite, se les estimula, se les valida, se les normaliza. Tanto es así que tú vas a un entierro, digamos,
y ves una mujer llorando por el muerto y dices como normal, pero ves un hombre llorando por el muerto y dices, ¿cómo le estará doliendo? Que veanlo cómo está. Y el mismo dolor, porque tenían la misma relación, digamos, y la misma significación de la pérdida, pero es por el estereotipo, que tenemos muchos estereotipos en este tema, y los hombres sí hay unas diferencias importantes, porque a nosotros, a la mayoría nos han hecho sentir que a medida que vamos creciendo debemos reprimir nuestras emociones, que mostrar nuestras emociones es signo como de feminidad, ¿no? Entonces uno las reprime, y no solo feminidad, sino de debilidad. La persona siente, o el niño y el adulto siente que tienen que ser fuertes, ¿no? Porque son el pilar y no se pueden, digamos, decaer, no pueden decaer porque usted sabrá quién mantiene el asunto, ¿no? Entonces, cuando un hombre expresa sus emociones, sí se le ve un poco raro en algunas partes, ¿no? Pero cuando conocemos muy bien el proceso del duelo, que me pasó, por ejemplo, a mí cuando se murió mi papá, yo sabía que todo el mundo estaba mirando a ver qué es lo que yo iba a hacer, ¿no? En el entierro. Porque además de ser el maestro, pues era hombre, ¿no? A ver cómo era que se manifestaba. Y claro que lloramos. Por supuesto que lloramos, y el llanto es una forma de liberar las tensiones. Lo que pasa es que hay ciertos equivalentes. Por ejemplo, muchos hombres no lloran, pero aclaran su voz. Eso se considera que es un equivalente del llanto. Y con mucha más frecuencia lo hacemos en soledad, ¿no? Solos, como para que nadie nos vea, pero sí lo descargamos, por supuesto. Yo recuerdo un caso de un matrimonio que iban inicialmente al grupo de duelo, fue en Tijuana, y él de pronto dejó de ir y decía a la esposa que le hacía la crítica de que como así, que él ya no la acompañaba, que prefería irse a jugar golf. Y una vez que volvió le preguntamos, dijo, sí, es que yo cuando estoy jugando golf, que juego solo, puedo llorar sin sentirme cohibido y puedo hablar con mi hija. Entonces a veces sí buscamos espacios como para poder expresar nuestras emociones. Pero también hay otras diferencias, pero bueno, yo se las iré diciendo a medida que vamos hablando. Así es, doctor. Bueno, ya nos hizo un pequeño compendio de todas las diferencias que hay, pues vamos a desmenuzarlas de forma más detallada. Por favor, díganos, doctor, ¿por qué es importante que las personas sepamos que los hombres viven el duelo de forma diferente? Ya usted mencionó algunas, pero háblanos un poco más, ¿no? Usted ahorita mencionó este ejemplo del señor que se va a jugar golf. ¿Por qué es importante que la mujer entienda que el hombre vive el duelo de forma diferente? Porque una de las cosas que produce mucho la muerte es un trastorno en la comunicación, que se ve magnificado en las pérdidas, y de hecho llega a ser tan importante esta diferente forma de expresarnos, de comunicarnos, que la pérdida de un hijo, por ejemplo, se relaciona con disoluciones conyugales en porcentajes a veces, según algunas estadísticas, hasta de un 93% de los casos, a veces más, otras veces menos. Y básicamente se debe a una diferencia en la forma de expresar las cosas que no es reconocida, porque empieza la queja, ¿no? Claro, es que vos no llorás porque vos no lo querías, y entonces el hombre se ofende y le dice a ella, claro, y vos no haces sino llorar porque tenés remordimientos, cuando simplemente eran estilos distintos de expresar las cosas, ¿no? Y a veces usamos estrategias, por ejemplo, en las parejas, cuando se pierde un hijo, a veces el hombre cree que buscar a la esposa en términos de placer sexual, eso le va a ayudar, y la mujer puede estar cero reactiva y se siente molesta por eso, ¿no? Pero vean a con este dolor tan horrible con lo que sale, ¿no? Entonces, muchas veces es porque hay mala comunicación. Y si nosotros aprendemos que a veces, así como por ejemplo, una mujer, digamos, Claudia, expresa su dolor de esta manera, su hermana Patricia puede expresar el dolor de diferente manera, o su mamá María lo hace distinto. Pues igual, entre hombres y mujeres también expresamos a veces las cosas diferentes, y más cuando muchas de estas expresiones están ligadas al género, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos todos que a veces, no siempre, porque también hay hombres llorones,
Y mujeres muy macho man, muy modelo macho man, porque eso ya no es un patrimonio exclusivo de los hombres. Las mujeres se volvieron también muy racionales, ¿no? Muy de hacer el duelo desde la cabeza. Y si eso fuera útil, si fuera útil, no, efectivo, pues nadie lloraría porque se solucionaría toda la cabeza, pero el duelo no se soluciona con la cabeza, con la razón, con la inteligencia, sino 40 centímetros más abajo, con el corazón, con la emoción, sintiendo. Entonces, muy importante que sepamos que sí. Además, que sí hay esas diferencias, además eso se estimula desde chiquitos, ¿no? Al niño se le dice, bueno, no llore pues que usted no es una niñita, ¿no? A ver, machito, pues machito. Desde pequeños empezamos ahí a generarnos conflicto. Y eso hace que la gente crea que, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, estaba estudiando medicina, decían que a los hombres nos daba más infartos porque no expresábamos las emociones. Porque nos lo tragábamos todo. Y hoy día, si te ven llorando mucho, te dicen, ah, no lloré tanto, me creo un infarto. O sea, la gente realmente no sabe qué decir, pero lo que sí sabemos es que la represión de las emociones sí se asocia a enfermedad, porque lo que no se expresa se somatiza, ¿no? Y si el corazón no llora, como decimos, otro órgano lo hace por él. Y lo que yo digo también, si en el duelo lo que no se expresa no se acaba, pero sí se acaba físicamente. Entonces puede que en algunos hombres se manifieste ese duelo en forma de enfermedad, sobre todo el aparato digestivo, en forma de irritabilidad, ¿cierto? En forma violenta, en forma de un mecanismo muy racional que hace parte de las estrategias de distracción, que es trabajar un poco más de la cuenta, ¿no? Meterse de lleno en una actividad para no pensar. Esas pueden ser formas muy masculinas de hacer las cosas. Entonces, doctor, ¿qué tal si nos platica, nos habla del papel de la cultura que enseña a reprimir emociones y a ser fuerte y a sentirse frente a los demás, como usted dice, el pilar? Nos habla de esto. Hay un autor, el primer autor que yo conozco que habla de lo que hace la cultura en la expresión de las emociones tras una pérdida. Lo hizo hace unos 2500 años. Séneca, en su libro Cartas Morales al Auxilio, nos menciona cómo seguir lo que recomienda la cultura no es adecuado. Y tiene una disertación súper interesante. Si ahorita que están hablando la busco para mostrarles esas palabras tan ilustrativas de Séneca hace 2500 años más o menos, ¿no? La cultura, pues depende, ¿no? De la cultura. Claro que en la cultura que nosotros vemos, que es la cultura occidental tradicional, se fomenta mucho el modelo macho man. No es solamente exclusivo de nosotros los latinos. Hoy los europeos, los chinos, los rusos, los africanos, hay culturas excepcionales donde los hombres sí lloran con mucha más libertad, pero la cultura, de alguna manera, como un reflejo de la selección natural, por protección de la especie, el hombre tenía, o el macho, digamos, hablando en esos términos, el macho tenía que parecer más fuerte porque era el pilar en que se supone que se sostenía la estructura social. Entonces le tocaba ponerse a hacer otra cosa. Y de hecho, en algunos animales se ve también, por ejemplo, cuando muere un elefante, que toda la manada se va alrededor del cadáver. La mayoría de las hembras son las que hacen esa velada, digamos, del compañero muerto. Entonces, la cultura puede cambiar. Todo lo que se aprende se puede modificar, por supuesto. Y eso es lo que estamos haciendo. Al crear cultura de duelo, le estamos diciendo a la gente que se vale llorar, por supuesto, que el llanto es una válvula natural, es una forma de expresar y aligerar la tensión interior, y que si el corazón no llora, otro órgano lo va a hacer por él. Entonces, la idea es que no nos enfermemos más de la cuenta.
Doctor, una de las cosas bueno, no más comunes, pero una de las cosas que podemos ver es que los hombres normalmente no piden ayuda. Intentan lidiar solos, no buscan recursos, tienen el de yo puedo solo, eso es algo como muy común, ¿no? Y como usted bien lo dijo, se limitan al llanto y tienden a encerrarse y cuando quiere tocar uno el tema, se lo cambian, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos afrontar esta parte, doctor? Bueno, pues sí, somos un poquito tercos en ese sentido. Creemos que podemos. Y está bien que lo intente el hombre hacerlo con sus propios recursos, pero la cuestión no es que lo haga o no lo haga, sino que los recursos con que cuenta suelen ser muy primitivos, porque la mayoría de la gente, los recursos con que cuenta para defenderse de la tragedia de la muerte son la negación, la represión, la supresión, el desplazamiento, la proyección, la formación reactiva y la regresión. No tiene más. Y esos mecanismos no son mecanismos resolutivos, sino que aplazan las cosas. Entonces, por ejemplo, ponerme a trabajar es útil, pero si no combinas esa estrategia, que es una estrategia de distracción, con el afrontamiento directo, pues no te vas a recuperar como debería de ser, ¿no? Entonces sí, está bien que lo hagan, pero que aprendan otras estrategias de afrontamiento, que se abran a escuchar a otras personas, sobre todo a sus pares, y si tienen un grupo de duelo, pues escuchen, no perdemos nada con escuchar, porque está bien que podamos escuchar historias muy difíciles, pero esas personas que nos cuentan esas historias difíciles también nos están contando estrategias de afrontamiento que no aparecen en los libros y que no te lo va a decir un terapeuta, sino que están ahí en el grupo. Entonces siempre es bueno darse esa opción de abrirse, porque una de las cosas que es claro en el duelo es que la mejor postura es la de una mente abierta. Cerrarnos no es absolutamente adecuado. Doctor, aunque tocó algo importante, usted mencionó de buscar a sus pares, pero en un grupo de ayuda. Porque si buscan a sus pares en un bar, a sus amigos, ¿qué tienes? Nada. Ah, qué bueno, ¿no? Y ya, vamos a ver la tele, vamos al partido, vamos a tomar una cerveza. Y no hablan, realmente no hablan. Entonces, ¿cómo hacer para que busquen a sus pares y se permitan? Pues hay que preguntar cuáles pares, porque tú tienes amigos de jugar cartas, tienes amigos de beber, tienes amigos para ver el partido de fútbol. Cierren un micro que tienen por ahí que hace mucho ruido. Tienes amigos para todo y desafortunadamente ustedes han visto las películas americanas. ¿Qué es lo que nos muestran de un hombre en duelo? Se va para un bar y un vaso de whisky. Y se asocia mucho el alcohol en los hombres, ¿no? De que el alcohol para las penas o para pasar las penas, y lo único que hace el alcohol es exacerbar todavía más el dolor, porque mira que es muy paradójico, ¿no? El alcohol es muy bueno para disminuir la angustia, pero te puede disminuir la angustia en un momento en que todavía no tienes herramientas para enfrentar el dolor. Entonces, te baja la angustia y te expone a un dolor para el que no estás preparado, con lo cual el efecto es paradójico, ¿no? Te va a doler mucho más después, lo que llaman la cruda moral, ¿no? Que suele sentirse como más doloroso. Entonces hay que saber de qué rodearse. Si yo quiero invertir un dinero, no me voy a rodear de unos despilfarradores. Buscaré, como busco para cualquier otra cosa de la vida, tendré que buscar y preguntar dónde puedo encontrar un grupo que me aporte estrategias adecuadas. Y hablando de estas creencias, una de ellas que es muy, muy arraigada, que ellos tienen que ser los que resuelven, el pilar, el ser fuerte, y que por eso muchas veces dicen, yo no puedo expresar porque yo no puedo llorar, porque si yo lloro, mi mujer se desbarata, ¿verdad? Porque si me ve, yo debo ser el fuerte, yo soy el que debo soportar, entonces prefiero callarme, cambiar el tema, porque ese es mi papel. Esta creencia de tengo que el soporte, ¿no? Porque si no lo soy yo, la familia se desintegra, la familia se desmorona.
A mí me toca resolver, a mí me toca estar aquí y hago a un lado y reprimo, como usted dice, y mejor prefiero callarme que hablar de esto. Y a lo mejor callándome es como si el duelo desaparece. Pues a ver, recuerden que esto puede llegar a ser tan difícil que uno necesita el concurso de los recursos externos. Rechazar la ayuda externa es como, digo yo, cuando la gente rechaza un grupo de duelo, está rechazando un antibiótico cuando tiene una neumonía. Sería de las peores cosas que podríamos hacer y lo único que lo haría sería hacerlo más difícil. El duelo es un asunto de familia y es entre todos que debemos repartir las cosas. Lo que pasa es que hay hombres que han sido creados de una manera en donde su ego no les permite flaquear o compartir, porque es que yo soy el que manda, yo soy que les engorda su ego, ¿no? El hecho de que ellos dominan esto, y eso lo único que va a hacer es que su ego se les sea más difícil enfrentar una pérdida, pero si nos damos cuenta que esto es un trabajo de familia, que es un trabajo conjunto, las cosas pueden empezar a cambiar, ¿no? Por eso les digo, una mente cerrada es la peor cosa que podemos hacer frente a una pérdida. Hay que abrirnos a expresar las emociones y compartir, pero sí es una postura muy frecuente, también muy ilustrada en las películas, ¿no? En las películas es muy raro que muestren que el hombre va a un grupo de duelo, va generalmente la mujer, y de hecho, el 99.99% de las personas que asisten a los grupos de duelo, pues son mujeres. En algunas poblaciones puede haber uno que otro hombre, pero la mayoría son mujeres. En mi grupo, por ejemplo, que tengo yo ahorita más tarde, el de viudas y viudos, que son por ahí 35 o 40 personas, hay como 6 o 7 hombres, que eso es excepcional, pues, que estén ahí 6 o 7 viudos. Y a veces son ellos los que más hablan. Pues fíjense que depende. No podemos generalizar, de que todos los hombres somos iguales y reaccionamos así. No, hay excepciones, por supuesto. Doctor, perdón, Anita, es que aquí tienes tu micrófono apagado. Karina Díaz dice, gracias, tengo un adolescente y es difícil hablar con él acerca de sus sentimientos y de cualquier tema. Si está cerrado para comunicarme, lo dejo solo. ¿Qué puedo hacer? Gracias, doctor. Bueno, con el adolescente la cosa es un poquito diferente, ¿no? Porque el adolescente le arrancan las palabras del diccionario y solo le quedan 2. ¿Cómo estás? Normal. ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien. Vaya, sáquele otra palabra, ¿no? Cuando mis hijos eran adolescentes, pues sí, exactamente igual. Pero bueno, la estrategia con el adolescente que prefiere manifestar su tristeza con sus pares. Una de las cosas que hay que estimular en los adolescentes es que salgan con sus amigos, porque son los amigos los que le ayudan a descargar. Él puede expresar las cosas con sus amigos porque si su amigo se pone mal, no le importa mucho. En cambio, si lo hace en su casa y su mamá se pone mal, él no sabe qué hacer con la tristeza de la mamá y le va a doler otra vez el doble, porque está viviendo su propio duelo y viviendo el dolor de la mamá. Entonces, para evitar esa situación de impotencia ante el dolor del adulto, pues el adolescente busca ayuda afuera. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, cuando estemos digamos, en la misma habitación, tomar una guía del duelo y leer, ve qué interesante esto, aquí dice que es bueno escribir, que la competencia de estímulos es bueno, ve qué interesante, y el adolescente está por ahí con la orejita parada. Y ya, pues tampoco lo agobiamos con eso, pero cuando terminemos, dejamos esa guía del duelo visible a los ojos del adolescente. El adolescente tiene que saber dónde está la guía del duelo, porque les aseguro que en algún momento de la noche, cuando nosotros no estamos mirando, él va y le echa una ojeada, porque también tiene curiosidad
de cómo enfrentar esta situación. Pero si nosotros creamos espacios en casa donde el adolescente entienda que es un sitio seguro para expresar las emociones, libre de juicios y críticas, que si nos ve tristes, la respuesta no es huir ni intentar quitarnos el dolor, no, la respuesta son abrazos, la respuesta es estar juntos, llorar juntos. Las cosas pueden empezar a cambiar porque él va a adquirir herramientas. Es que es muy difícil, sobre todo en una edad donde a ratos, la mayor parte de los ratos quieres ser adulto, pero cuando te lo puedes permitir también quieres ser un niño, ¿no? También le invitamos que en Dead Coffees Las previos jornadas, hablamos, las jornadas. no, aparte, hablamos acerca de las pérdidas de los adolescentes y ahí el doctor ahonda un poco más en cómo tratar, cómo abordar, cuáles son las pérdidas. Entonces, para que resuelva más inquietudes, también ahí encontrará otros videos que hablen acerca específicamente de los adolescentes. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, hay varios factores que influyen en cómo procesa un hombre la pérdida. Entre esos factores que quisiéramos tocar ahorita pudiera ser la madurez emocional. ¿Qué nos habla de la madurez emocional en relación a los varones? Pues es que la mayoría de los hombres tenemos una inteligencia emocional muy bajita. Porque eso también parte de la educación. Si tú creces constantemente que te están reprimiendo tus emociones, pues tu inteligencia emocional no se desarrolla lo suficiente, ¿no? Obviamente eso no se puede generalizar y que todos son así, pero sí es una cosa que es distintiva, ¿no? La expresión emocional es mucho más reprimida y eso marca, por supuesto, a todos los hombres, ¿no? A la hora de expresar sus cosas. Otro de los factores que influyen, Doc, estamos viendo que es su salud física y su salud mental también. La salud física, por supuesto, eso se afecta en todo el mundo. Ustedes me han escuchado mucho hablar de la cascada del estrés y de lo que puede producir el duelo en la salud física y mental. Más en la salud física, ¿no? En relación con la salud mental, por lo menos en el duelo, ¿no? Una persona saludable, sin ningún antecedente. Y si es hombre, lo más frecuente es que le dé más irritabilidad, ¿no? Con todas las consecuencias que eso pueda traer de aislamiento, de violencia, de discusiones que solo empeoran el asunto y se deprimen, por supuesto que sí, depende mucho de los antecedentes. Miren, una de las cosas que les preguntaba yo ayer en uno de los grupos era ¿por qué reaccionamos las personas distintas? Y una de las cosas que yo quería mostrarles es que hay muchas cosas que modifican lo que expresamos, pero una de las cosas que más modifica lo que expresamos es cómo resolvimos las pérdidas pasadas. Porque, es decir, nuestro historial de pérdidas y de cómo nos enfrentaron a ellas y cómo nos acompañaron. Eso dicta notablemente la forma en que reaccionamos hoy, porque la forma en que reaccionamos hoy no es ni más ni menos que el reflejo de cómo lo hicimos en épocas pasadas, porque los seres humanos tenemos la tendencia a repetir las mismas estrategias de afrontamiento. Doctor Edmundo Marroquín dice, en el grupo de viudos hay 98 personas y sí somos pocos varones. Son 98, doctor, Sí. tienen bastante asistentes. Y a él le Sí, preocupan. 98 en el grupo de WhatsApp, pero ya. que asistan entre 35 y 40. Ya. Sí, tenemos varios comentarios. Les agradecemos mucho a Rosario Buitrago, Karina Díaz, Noemí Gard. Dice, yo así le hice con mis hijos que eran adolescentes, tomaba mi sesión y ellos escuchaban, pero sí me quedé con las ganas de que pudieran hablar de su pérdida conmigo. Sí, el trato con los adolescentes es realmente particular, por eso estamos trabajando también en ello. Doctor, también otros factores que influyen, uno de los factores es el autocuidado. Los varones no son mucho de alimentarse, cuidar su sueño, cuidar la higiene del sueño, el hacer actividades para autocuidarse en el duelo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, eso depende, porque si tú piensas en una persona deportista, la mayoría son hombres.
pues una estrategia muy masculina, hacer actividad física, ¿no? Y cuidarse. Hoy día pues están los, ¿cómo es que le llamaban? Estos hombres que se cuidan mucho y que cuidan mucho su aspecto físico. Los metrosexuales. Metrosexuales, los metrosexuales. Eso pues trajo a que los hombres se preocupen más, que yo lo digo por mi hijo de 30 años, ¿no? Pues las bebidas de proteínas, que no sé qué, que quitar este alimento, que son tan ecológicos, ¿no? Que los químicos, eso cambia mucho. Y en el duelo, pues lo más habitual es que recurran a la actividad física, a una buena hidratación. Y sí, eso era antes, o tal vez depende de las edades, ¿no? Si el adulto ya está mayor y pierde su pareja, esa soledad le puede llevar a malnutrirse, a dormir mal, a no cuidarse. Eso depende de la edad y de con quién esté, porque no todos los adultos mayores que enviudan terminan así, solo aquellos que son dejados por sus familiares, abandonados total o parcialmente pueden caer en estas cosas, pero los que son acompañados, vamos alrededor todos de papá, ahora que enviudó y papá, recuérdate la dieta, yo voy a ocuparme de tus pastillas, tenemos que ir a caminar, no va a ser la misma respuesta. Eso es más un estereotipo. Y hablando de resiliencia, Doc, ¿es cierto o tenemos esta creencia de que las mujeres podemos ser más resilientes que ustedes? ¿Es cierto? Pues, si hablamos de sexo fuerte, sabemos que ustedes son más fuertes que nosotros, mucho más fuertes. Pero la resiliencia proviene fundamentalmente de la disponibilidad de recursos internos y externos. En la educación, sobre todo en términos de pérdidas, los hombres se les educa con menos recursos que a ustedes. A ustedes se les anima a participar con las amigas. Ustedes se pueden poner a hablar del dolor y qué están haciendo. Ese diálogo entre los hombres es excepcional. Tú no vas a encontrar hombres, o es muy raro que encuentres hombres, a ver, ¿y vos qué estás haciendo con esa tristeza? Y que ese sea el tema de conversación y que dure mucho rato. Pues no, pero ustedes pueden hablar de eso, llorar, abrazarse. Entre hombres eso no pasa. O sea que la resiliencia en los términos de duelo, puede que ustedes sean un poco más resilientes, pero hay otras resiliencias en las que el hombre es más resiliente que las mujeres, ¿no? Pero en el manejo de las emociones, pues sí, porque eso es muy cultural, ¿no? El niño aprende viendo a su papá en duelo, que llora muy poco, que se vuelve irritable y que organiza y que grita. En cambio, ve a la mamá en duelo, la niña que llora, que se abraza, que habla de su ser querido, que ve el álbum, que coge el álbum o ve una película y coge el litro de helado y se pone a comer helado, ¿no? La nieve, ¿no? Que eso es lo que vemos en las películas. O sea, es un poquito distinto. Doctor, el papel de la espiritualidad en los varones. ¿Se lo permiten? ¿Lo viven? ¿Cuentan con ella? ¿La fomentan? ¿La buscan? ¿Cómo es esto? Hay un dicho que decimos por aquí, que todo el mundo es ateo hasta que se está cayendo el avión. Entonces, yo he visto, en mis grupos la mayoría son mujeres y algunas, la mayoría de los seres humanos ante las tragedias se apegan mucho a sus creencias. Pero yo también tengo muchos pacientes hombres por diversas duelos, pero también, por ejemplo, por accidentes, ¿no? Yo veo muchos conductores que atropellan a personas en accidentes y mueren y se apegan a sus creencias. De hecho, hasta los conductores, la Virgen del Carmen aquí es la patrona de los conductores, en México es de los marineros, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, yo he visto mucha religiosidad en adultos mayores que me sorprende, ¿no? Pero no veo que haya diferencia. Sin embargo, pues es más fácil ver mujeres en una iglesia rezando que hombres. Una diferencia un poquito más
hacia las mujeres que los hombres, pero no veo diferencias en esa espiritualidad. No veo, ni los estudios muestran, digamos, que sea más las mujeres el recurso de la espiritualidad que los hombres. Lo que sí se ha notado en general es que las personas que menos mal les va ante una pérdida o ante un morirse, irse muriendo, son las personas que son muy religiosas o las personas que no creen en nada. Y a los que peor les va son a los medias tintas. Y resulta que la mayor parte de la humanidad está en ese sitio, medias tintas, creen algunas cosas y otras no. Pero a mí no me llama mucho la atención las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la espiritualidad. También los veo a los hombres con mucha espiritualidad. Y esta situación o esta conducta de cerrar asuntos pendientes, de la relación con el fallecido, ¿también les cuesta más trabajo hablarlo cuando tienen estos asuntos con el padre o con la madre y como que se quedan con más? ¿Les cuesta trabajo? Eso depende de cómo se construyó el vínculo, ¿sabes? Si fue un vínculo difícil, pues a lo mejor no. Pero si fue un vínculo amable y tiene un buen acompañamiento del hombre, si es un buen terapeuta, puede resolver cosas pendientes. De hecho, es que la cuestión de los asuntos pendientes es sorprendente para cualquier persona, sin importar el género, porque muchas veces no se plantea, ay, pues sí me quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Que eso a veces dificulta mucho el proceso del duelo. Entonces, si es un buen acompañamiento y el vínculo no ha estado muy viciado de resentimiento y de lo que sea, ¿no? Pues claro que lo puede resolver, por supuesto. Pero cuando Pero se les, perdón, depende mucho del terapeuta. sí, pero bueno, eso cuando van al terapeuta, pero cuando no, y cuando, por ejemplo, está por fallecer alguien, un familiar, y que le dice, bueno, arréglalo, ponte en paz con tu papá, o ponte en paz con tu mamá, o con la pareja, o con como sea, les cuesta más trabajo hacerlo sin ayuda de personas. Depende de cómo ha sido la construcción de ese vínculo, depende de los recursos internos que tenga el sujeto, depende de su propia historia, ¿no? Habrá hombres y también habrá mujeres que les cueste mucho resolver unos asuntos con una mamá con la que fue una mamá castradora muy difícil, pero también habrá hombres cuyo padre fue un compañero, un amigo, que sí se da la opción de resolver las cosas. Yo creo que hay situaciones entre hombres y mujeres que no hay por qué estereotiparlas, ¿no? Porque se dan por igual entre hombres y mujeres. Y entonces aquí pudiéramos hablar de que la culpa y el enojo pudieran manejarse igual, o los hombres sí lo viven diferente, procesan No, distinto. eso es una cosa personal. Eso es una cosa personal. eh, no es patrimonio de ninguno de los dos géneros, sino de la construcción del mundo, de cómo... Recuerden que detrás de la culpa hay egocentrismo, pensamiento mágico y distorsiones cognitivas. Y eso no es propiedad de un sexo o del otro. Eso es de todos. Todos los seres humanos, niños o niñas, tenemos egocentrismo, tenemos pensamiento mágico y tenemos distorsiones cognitivas. Pero también, Doc, la culpa puede estar en relación con ese sentimiento de fracaso, de haber fracasado, por ejemplo, de no haber protegido de un accidente o no haber cuidado su trabajo. O sea, ser como el responsable de la pérdida, aunque no lo sean, de la muerte de alguien, de la enfermedad de alguien, también tiene que ver. Pero es que eso es egocentrismo, el pensar que yo puedo proteger a mi familia, incluso de la muerte, de que yo puedo proteger mi trabajo. Eso es puro egocentrismo y pensamiento mágico. Además, ese tipo de culpa que llamamos culpa irracional es una distorsión cognitiva. O sea, es difícil que se te escape una culpa de estos tres conceptos, ¿no?
Y para manejar ese sentimiento de fracaso que tienen en relación con esto que nos está diciendo, habría que manejar entonces, o habría que trabajar sobre estos conceptos que tienen, sobre esta Claro, lo autoimagen, primero, sobre, ajá. ¿no? Y sobre esa omnipotencia, nosotros no la sabemos todas, ni tenemos las respuestas, ni somos Dios, porque a veces el hombre se le alimenta ese egocentrismo como si fuera Dios, y no lo es, por supuesto. Ujú. Doctor, usted nos ha mencionado la importancia de los estilos de comunicación. Y sabemos que esto también tiene que ver mucho con la crianza, la cultura y todo lo que nos ha mencionado. Pero ¿cómo pudiéramos hacer para que hubiera mejores formas más efectivas y más afectivas de comunicarse en el duelo por parte de los varones? Pues muy fácil, cultura de duelo. Tenemos que aprender, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionaban el hombre que no manifestaba sus cosas porque yo soy el fuerte, eh, eso parte de un concepto muy equivocado y es que creemos que lo que comunica es las palabras y hemos aprendido que dentro de la comunicación, que tiene tres maneras de comunicar los seres humanos, la verbal, la no verbal y la paraverbal, las palabras solo son el 7% de lo que comunicamos. O sea, el hombre se puede aguantar las cosas y no decirlas, y no llorar y no expresar, pero en la cara, en los ojos, en las cejas, en la postura del cuerpo, en el tono de la voz, está expresando todo lo contrario que, que está diciendo por la boca o no lo está diciendo, ¿no? Por la boca no dice nada, pero por los ojos y por la voz sí lo dice todo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a aprender a retomar eh, ese asunto pendiente, ¿no? De que tenemos que conocer un poquito más de la comunicación y de que haya más coherencia entre los tres tipos de comunicación. Porque mira, a un adulto, cuando un adulto no encuentra coherencia en los tres niveles de comunicación, cuando está hablando con otra persona, le da desconfianza. Por ejemplo, te presentan a alguien y bueno, tú lo escuchas, y después te preguntan, ¿qué te pareció? Y dice, bien, interesante, pero no sé, hay algo que no sé qué es, pero algo que no me sentó bien. Y generalmente eso se debe a que en algún momento de la conversación le pillaste en que no hubo coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo verbal. Entonces nos da desconfianza. Eso a los adultos, a los niños no les da desconfianza, les estimula el pensamiento mágico, pensando que ellos son los causantes de esa situación que está observando en su cuidado. Y ese pensamiento mágico de los niños es un desastre porque es muy culpabilizante. Sí, y esto que usted menciona de que desde pequeños la crianza, los sistemas de apoyo a veces no son sistemas de apoyo, sino son los mismos, es la misma familia la que exige, por ejemplo, al varón que tome un rol o que tome o que tenga una conducta que va a llevar al mal procesamiento del duelo. Por ejemplo, el decirle a un niño, ahora usted es el hombre de la casa, De la ahora que casa. ya no es el papá, ahora tú eres el que tienes que ayudarle a tu mamá a cuidar a los hermanos, ahora, y entonces el mismo sistema de apoyo exige, o la misma familia exige ciertas conductas, ¿no? Hay familias que son así, generan individuos muy complicados, pero hay familias que también generan personas muy comprensivas, seres humanos amorosos y adaptables. Desafortunadamente, se educan a los niños, los adultos van al colegio, a la universidad, los niños van a la universidad, pero no van a una escuela de cómo comunicarse y de cómo enfrentar las cosas de la vida. Eso sí, ¿no? Te toca observando generalmente por imitación y como les digo, lo que observamos a medida que vamos creciendo es que no hay quien se siente con nosotros a enseñarnos estrategias efectivas. Entonces lo que hacemos es copiar lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos? Negación, represión, supresión, proyección, desplazamiento, reacción, eh, eh, represión y formación reactiva. Eso es lo que vemos, eso es lo que copiamos. Nos falta mucha cultura de duelo, por supuesto.
Por eso hacemos todo este tipo de programas, doctor. Para Es crear una de las cultura del razones duelo. más importantes de estos programas. Doctor, también, no sé, es tal vez algo que podamos expresar, pero puede ser también como un estereotipo, de que los hombres tienen este deseo de la inmediatez, de querer estar bien, de resolver esto ya, continuar con la vida, hacerse cuenta que esto no pasó. ¿Esto es un estereotipo o realmente lo viven? No, no, sí, porque es que ese tipo de expresiones obedecen a mecanismos racionales, racionalización e intelectualización. Y el hombre quiere resolver las cosas aquí porque está acostumbrado a resolverlo. Los seres humanos nos volvemos seres racionales. Antiguamente lo que hacíamos para resolver las situaciones difíciles era salir corriendo. Ya no corremos, pensamos que todo lo hace el cerebro. Entonces el cerebro necesita trabajar con cosas rápidas, ¿no? Soluciones. Y a muchos hombres pues se les enseña a soluciones rápidas, ¿no? En su propia estructura profesional, en su deformación profesional, pues quieren soluciones rápidas. Hay mujeres ya que también son iguales, ¿no? Que quieren que esto sea rapidito y como si esto se pudiera acelerar. Yo recuerdo una señora hace muchísimos años que me dijo, vea doctor, yo estoy escribiendo un libro, hago ejercicio, tomo el agua fría, tengo la competencia de estímulos y a mí no se me quita el dolor. Y le dije, es que por mucho que tú hagas, no se te va a quitar el dolor, tienes que vivirlo. Lo que pasa es que ahora estás más preparada para afrontarlo, ¿no? Esto no es un dolor que se pueda acelerar, para nada. Entonces el hombre se frustra porque no lo puede acelerar y sigue y ya empieza a pensar a los 2 o 3 meses que es que está deprimido y ahí es donde viene una de las cosas más terribles y es que te digan que eso ya es una depresión, no es un duelo complicado y te remitan a donde unos médicos que te van a llenar de medicamentos cuando eso no es un duelo complicado. Es un desconocimiento de todo el proceso del duelo. Y precisamente esto de desconocer o no tener tan presentes las estrategias de afrontamiento adecuadas los puede llevar a una mayor tendencia de conductas autodestructivas, por ejemplo, buscar con quién pelear, desquitarse, el alcohol, las drogas, para calmar la culpa y el enojo. Por supuesto que sí. Más es que fíjense que si yo de pequeño tuve pérdidas y nadie me aclaró mi pensamiento mágico, puedo tener la tendencia a culparme por todo lo que pasa. Y si de adulto me enfrento a algo trágico, pues voy a adoptar por síndrome del niño malo adulto, ¿no? Y síndrome de- del niño hasta matón, ¿no? Buscando ser castigado. Pero es que eso depende de las personas, de cómo se manejó la culpa en la infancia y casi nadie trabaja de manera adecuada la culpa en la infancia. No solamente decirles que usted no fue el culpable, ¿no? Hay que ser conscientes del pensamiento mágico y el egocentrismo que durante mucho tiempo le hace creer que que él es el centro de todo lo que pasa. Entonces depende, pero yo también veo muchas mujeres con la misma conducta, ¿no? Ya antes, antiguamente, no había tanto alcoholismo en las mujeres. Ahora hay muchísimo alcoholismo en las mujeres y resuelven sus duelos porque los maridos no les hacen caso y los hijos se van y tampoco la soportan a punta de alcohol. A veces es un alcoholismo impuesto por la familia y por la sociedad, porque nadie le hace caso y no tiene otra alternativa que ponerse a beber alcohol para calmar esa angustia. Lo que pasa es que se vuelve algo paradójico. Pero si nosotros aprendiésemos que la irritabilidad es una forma de expresar el dolor y tuviésemos todos un rincón del desahogo donde descargar de una manera constructiva nuestra irritabilidad sin buscar un castigo, porque el que se busca peleas y bebe y conduce bajo efectos del alcohol, que son conductas parasuicidas, buscas un castigo, pero entonces eso obedeces al sujeto. Ese sujeto se crió porque eso te está diciendo. Si una persona adulta hace eso, es porque ese sujeto en su infancia tuvo muchos problemas con la culpa y nadie se lo aclaró y es una persona que tiene la tendencia a sentirse culpable. Yo veo triste, ¿no? Gente con mucho dolor, mucho tiempo, culpándose
y se vuelven como unas magdalenas, como se dice popularmente, ¿no? Todo el tiempo llorando, todo el tiempo quejándose de todo lo que me duele y esto, como autocastigándose con ese dolor. Y simplemente les veo y es como si yo estuviera viendo a través de unos rayos X su infancia y les aseguro que no les acompañaron en sus procesos de duelo cuando eran chiquitos. Hay gente, yo creo que todos hemos visto, gente que tiene la tendencia a culparse por todo y hay otros que no. Doctora, al inicio de la plática mencionó acerca de que hay varones que buscan o rechazan ese contacto físico y las mujeres lo podemos tomar a mal, ¿no? Muchas veces las mujeres en un proceso de duelo no buscan ese contacto físico por mucho tiempo y los varones son de los que buscan tomar la mano, abrazar, tocar, abrazar, tener intimidad. Y la mujer normalmente, como usted lo decía, qué egoísta, qué desconsiderado, ¿cómo es posible? Falleció apenas, no sé, tu mamá y tú quieres que ya este contacto sea normal. Podría considerarse que esa es la forma en la que ellos buscan consuelo, buscan esa terapia de oído, hombro y abrazo de esa forma o no, o realmente es su forma diferente de buscar este contacto. Cuando eso sucede poco después de un fallecimiento, cuando es un hijo el fallecido, no es la motivación que el hombre quiera sentir placer sexual, es que cree que si le da placer sexual a su esposa, se va a sentir mejor su esposa o su pareja, pues. Entonces él cree que ese es el remedio, no es un remedio para él. Hombre, que si siente placer la otra, pues él también va a sentir placer, pero el propósito no es sentir placer él, es que él cree que la mujer se va a sentir mejor si la estimula sexualmente. Pero, por ejemplo, cuando fallecen los papás, por ejemplo, hay quienes dicen, es que falleció tu mamá, pues yo quiero darte tu tiempo y el hombre dice, no, yo no necesito tiempo, yo quiero ese contacto físico, quiero ese apapacho. Pero pudiera ser esa necesidad del apapacho y cómo podemos hacer para que la mujer considere que es esa necesidad, no es egoísmo. ¿O cómo A lo ver, interpretan? es muy raro encontrar una mujer que no le guste abrazar. Y es muy raro un hombre que quiera abrazar 6 veces al día. Entonces, si el hombre busca un abrazo 2 o 3 veces al día, pues lo habitual es que la mujer no rechace eso. Pero si es una persona que no le gusta abrazar, el conflicto lo tiene el que no le gusta abrazar. Algo le pasó de pequeña para que rechace el contacto físico. Entonces el adulto va a buscar en su mamá, en sus hermanas, en otras personas el abrazo, ¿no? Que lo necesita. Por supuesto, porque ya sabemos, ¿no? Que para una buena salud mental deberíamos de tener al menos 7 abrazos diarios. Así es, doctor. Para Sin ir cerrando, embargo, doctora Claudia. sí, no, nada más es esta situación sobre específicamente la actividad sexual, que acaba porque me ha tocado en consulta, ¿no? Personas que llegan y que se quejan de que son poco sensibles los hombres porque no entienden que la mujer está en duelo y la actividad sexual está fuera de su sentir o de sus ganas en ese momento. Y él, al contrario, lo busca porque él dice, es que así es como me siento consolado. No sé si tenga que ver con también la creencia de que en la mujer el sexo va ligado al amor y a la afectividad y a todo lo demás, y en cambio en el varón no. El varón, la sexualidad puede estar exenta de todo esto. Como te digo, la mayoría de las veces es porque cree que eso le da placer a la pareja, que también lo va a sentir él, por supuesto. Yo no me he encontrado todavía ningún caso que diga que es que yo me quiero acostar con mi mujer porque es la manera en que yo necesito placer, así en mi mujer no lo sienta. Claro que también hay hombres supremamente machistas, porque eso que mencionas es una postura total y absolutamente machista. Y la mujer puede simplemente decirle, pues en este momento no, eso no me viene bien a mí, pues si tú lo necesitas, pues para eso existe la masturbación, ¿no? Entonces, yo no me he encontrado con eso, pero sí sé que hay hombres muy machistas que van a utilizar la mujer casi que como un reservorio para la eyaculación. Pero eso no es tan habitual en el proceso del duelo, o por lo menos a mí no me ha tocado eso.
Ok. No sé si para ir terminando, Anita. Sí, para ir terminando, porque ya no tenemos mucho tiempo. Doctor, pues la última pregunta. ¿Los hombres son más tolerantes o menos tolerantes a la frustración? El perder, el no ganar, Eso eso es no parte de... eso no es del género, eso es de las personas, de cómo te eduquen, de cómo te entrenes en la vida, de las estrategias que hayas adquirido. Eso no está ligado al sexo. Por eso les digo, hay cosas que sí son muy estereotipadas, pero hay otras que queremos estereotiparlas y no es así. La tolerancia es una cosa muy personal. Hay mujeres muy tolerantes y muy intolerantes, hay hombres muy tolerantes y muy tolerantes también, ¿no? No creo, por lo menos en mi experiencia, no lo veo como algo que haga parte de un estereotipo. Muy bien, doctor. Bueno, pues de verdad ha sido una plática muy interesante porque lo hemos escuchado de parte de un hombre, de un varón que también le ha tocado vivir duelos y pérdidas y las ha afrontado no solo como el doctor Montoya, sino como Jorge Montoya, ¿no? Como ese hombre Así que es. también piensa y siente como todo varón. Pero creo que es una muestra de que el aprendizaje, el querer conocer, el conocer del duelo, muchas cosas marcan una diferencia. Entonces yo creo que el mensaje del día de hoy sería que derribemos todos los mitos, todos los estereotipos y que nos permitamos pues nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender, de crecer, de vivir, de procesar el duelo y ya no en base a lo que se suele decir o lo que se suele hacer, sino en base a cosas nuevas. Así es que muchas gracias por el aprendizaje del día de hoy, doctor. De verdad, ya no vamos a decir que ellos son insensibles, ni mucho menos, no, por el contrario. Son muy, muy parecidos a nosotros, por supuesto. Así Doctora es. Claudia, ¿con qué quiere usted cerrar? Pues agradecerles a todos su presencia y creo que dejó un mensaje el doctor muy claro de que tenemos que cambiar la manera de enseñar a nuestros niños, hombres en en especial, la manera de expresar emociones, de vivir los sentimientos, para que de adulto puedan tener un buen bagaje de herramientas, ¿verdad, Doc? Eso, creo que ese es Así uno es. de los mensajes más importantes. Somos los responsables, entonces, papás, mamás, a empezar a cambiar esas creencias, esos estereotipos que limitan tanto a nuestros niños. Y gracias por acompañarnos. Gracias, Doc. Doctor, ¿con qué se Nada, despide usted? pues hay que romper con esos estereotipos. Ya la globalización ha mandado a recoger esos estereotipos. Desafortunadamente todavía se sigue criando y fomentando esas diferencias. No, aportémosle a cualquier ser humano, sea hombre o mujer, las estrategias adecuadas y que ojalá que comiencen desde pequeños, que los niños aprendan que hay muchas estrategias para abordar las distintas pérdidas que tienen a lo largo de su vida, de tal manera que lleguen adultos a ser adultos y enfrenten las pérdidas mayores de gran impacto en su mundo con mejores herramientas, ¿no? Ese sería como el mensaje. Les agradecemos muchísimo, como siempre, su compañía. Gracias a los que nos acompañaron, de verdad, un gusto tenerlos. Gracias a los que nos verán más adelante y los invitamos a que vean todos los Dead Coffee que tenemos. Ya vamos, ¿qué serán? No tengo exactamente la cantidad de Dead Coffees, pero pues es año y medio que hemos estado prácticamente con el doctor realizando Dead Coffees. Es que hay muchos temas y más en relación a los adolescentes por las inquietudes que aquí nos externaron. Conozcan, aprendan, creamos esa cultura del duelo, de verdad los invitamos. Les agradecemos más por un día más de reflexión y aprendizaje y nos vemos en el siguiente Dead Coffee. Muchas gracias, doctor. Muchas Doctora Claudia. gracias.